y bienvenidos a Cazadores de la Historia. Soy Rufi y en este canal, nos dedicamos a desenterrar los secretos más sorprendentes del pasado y traerlos a la luz. Acompáñanos en un viaje fascinante a través de las épocas, donde descubriremos eventos, personajes y misterios que cambiaron el curso de la historia. Si eres un amante del conocimiento y te apasiona la historia universal, este es tu lugar. En este episodio hablaremos sobre 100 preguntas de historia universal, espero les agrade. No olvides suscribirte y unirte a nuestra aventura en el tiempo. Apóyanos dando like y suscríbete a nuestro canal. 100 preguntas de historia universal. Estas preguntas de cultura general sobre historia te permitirán poner a prueba tus conocimientos sobre acontecimientos históricos o políticos de los últimos siglos. Toma nota. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial finalizó el 2 de septiembre de 1945, tras la rendición formal de Japón a bordo del acorazado USS Missouri. Este evento ocurrió poco después de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, que forzaron la capitulación japonesa. Europa ya había alcanzado la paz en mayo de ese mismo año, cuando Alemania se rindió tras la caída de Berlín. Con el fin del conflicto, surgieron nuevas potencias mundiales, como Estados Unidos y la Unión Soviética, marcando el inicio de la Guerra Fría. La guerra dejó un saldo devastador de más de 70 millones de víctimas, transformando profundamente el panorama político y social del mundo. ¿Cuál era el apellido de la reina Isabel II de Inglaterra? El apellido de la reina Isabel II de Inglaterra era Windsor. Este apellido fue adoptado oficialmente por la familia real británica en 1917. Cuando el rey Jorge V decidió cambiar el apellido de la familia desde Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor, debido a la creciente hostilidad hacia los apellidos de origen alemán durante la Primera Guerra Mundial. El nombre Windsor fue elegido en honor al castillo de Windsor, una residencia real importante y emblemática, y desde entonces ha sido utilizado por todos los miembros de la familia real británica, incluyendo a los descendientes de Isabel II. ¿En qué año se aprobó la actual Constitución española? La actual Constitución española fue aprobada el 6 de diciembre de 1978, mediante un referéndum en el que participaron más de 80% de los ciudadanos. Este evento marcó un hito importante en la transición de España hacia una democracia, tras casi 40 años de dictadura bajo Francisco Franco. La Constitución fue sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre del mismo año. La nueva Carta Magna estableció España como una monarquía parlamentaria, reconoció los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y estructuró el país en un sistema de comunidades autónomas, sentando las bases para la convivencia democrática y el desarrollo político, social y económico del país en los años posteriores. ¿Qué día es la fiesta de la Hispanidad? La fiesta de la Hispanidad se celebra el 12 de octubre de cada año y conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Esta fecha es significativa tanto para España como para los países de América Latina, ya que marca el inicio de un vínculo histórico y cultural entre el mundo ibérico y las nuevas tierras descubiertas. En España, el 12 de octubre es conocido como el Día de la Fiesta Nacional de España. Y es un día festivo que se celebra con desfiles y actos oficiales, siendo el más destacado el desfile militar en Madrid. En muchos países de América Latina, también se celebra como el Día de la Raza, un día para reconocer la herencia cultural compartida y reflexionar sobre la identidad y la historia de los pueblos hispanohablantes. ¿Qué día es la Fiesta Nacional de Estados Unidos? La Fiesta Nacional de Estados Unidos, también conocida como el Día de la Independencia, se celebra el 4 de julio de cada año. Esta fecha conmemora la adopción de la Declaración de Independencia en 1776, cuando las 13 colonias americanas proclamaron su independencia del Reino Unido. Es un día festivo en todo el país, que se celebra con desfiles, fuegos artificiales, conciertos y diversas actividades patrióticas. ¿Quién inventó la bombilla? La bombilla eléctrica fue inventada por Thomas Edison en 1879, quien perfeccionó y patentó un diseño funcional de bombilla incandescente. Aunque otros inventores, como Humphrey Davy y Warren de la Rue, habían realizado experimentos con iluminación eléctrica antes que él, Edison es reconocido por crear la primera bombilla comercialmente viable y segura. Su innovación consistió en el uso de un filamento de carbono dentro de un vacío, lo que permitió que la bombilla tuviera una vida útil mucho más larga y se pudiera producir en masa. Edison también desarrolló el sistema eléctrico de distribución de energía, lo que hizo posible la utilización masiva de la bombilla.
¿En qué país se usó la primera bomba atómica? La primera bomba atómica fue utilizada en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre ciudades japonesas en 1945, la primera fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Y la segunda sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Estos bombardeos contribuyeron a la rendición de Japón y al final de la guerra. ¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo. Este evento desató una serie de alianzas y tensiones políticas entre las principales potencias de Europa, lo que llevó a la declaración de guerra entre varios países. La guerra involucró a muchas naciones y se extendió hasta el 11 de noviembre de 1918, cuando se firmó el armisticio que puso fin al conflicto. ¿En qué año se produjo la Revolución Francesa? La Revolución Francesa comenzó en el año 1789. Este evento histórico marcó el fin de la monarquía absoluta en Francia y dio inicio a una serie de cambios políticos, sociales y económicos que transformaron al país. La revolución fue impulsada por las tensiones entre la monarquía y las clases populares, así como por las ideas de igualdad, libertad y fraternidad que inspiraron a muchos durante ese periodo. La revolución culminó con la abolición de la monarquía y el establecimiento de la Primera República Francesa. ¿Cuántas veces ha estado el hombre en la Luna? El hombre ha estado en la Luna en 6 ocasiones. Estas misiones fueron parte del programa Apolo de la NASA, y los astronautas llegaron a la Luna entre 1969 y 1972. Las misiones fueron: Apolo 11 en el año 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros humanos en caminar sobre la Luna. El Apolo 11 fue la misión espacial de la NASA que, en 1969, llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna, convirtiéndolos en los primeros humanos en caminar sobre su superficie. Armstrong fue el primero en pisar la Luna, pronunciando las icónicas palabras: "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad". Este logro histórico marcó un hito en la exploración espacial. Apolo 12 en el año 1969, Charles Conrad y Alan Bean realizaron una caminata lunar. El Apolo 12 fue la segunda misión lunar de la NASA, lanzada en 1969. Los astronautas Charles Conrad y Alan Bean realizaron caminatas lunares, explorando la superficie de la Luna y recogiendo muestras. Esta misión también marcó el uso exitoso del rover lunar, contribuyendo al conocimiento científico sobre el satélite. Apolo 14 en el año 1971, Alan Shepard y Edgar Mitchell exploraron la superficie lunar. El Apolo 14 fue la tercera misión lunar de la NASA, lanzada en 1971. Los astronautas Alan Shepard y Edgar Mitchell realizaron caminatas lunares, explorando y recogiendo muestras de la superficie lunar. Durante esta misión, Shepard también golpeó una bola de golf en la Luna, un momento que se hizo famoso. Apolo 15 de enero de 1971, David Scott y James Irwin realizaron caminatas lunares y utilizaron un rover lunar. El Apolo 15, lanzado en 1971, fue la cuarta misión lunar de la NASA. Los astronautas David Scott y James Irwin realizaron caminatas lunares y, por primera vez, utilizaron un rover lunar para explorar más extensamente la superficie lunar. Esta misión permitió obtener valiosas muestras y datos científicos, ampliando el conocimiento sobre la geología lunar. El Apolo 16, lanzado en 1972, fue la quinta misión lunar del programa Apolo de la NASA. Los astronautas John Young y Charles Duke caminaron sobre la superficie lunar, explorando la región de los Montes Descubrimiento. Durante la misión, realizaron experimentos científicos y recolectaron muestras para estudiar la geología lunar, contribuyendo al conocimiento de la formación de la Luna. El Apolo 17, lanzado en 1972, fue la última misión del programa Apolo que llevó a los humanos a la Luna. Los astronautas Eugene Cernan y Harrison Smith fueron los últimos seres humanos en caminar sobre la superficie lunar. Durante esta misión, realizaron extensas caminatas lunares, exploraron el Valle Taurus Litro y recogieron muestras geológicas para estudios científicos. Esta misión marcó el fin de las misiones tripuladas a la Luna. ¿Qué presidente de Estados Unidos fue asesinado en Dallas? El presidente de Estados Unidos que fue asesinado en Dallas fue John F. Kennedy. Fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, mientras viajaba en un automóvil descapotable durante un desfile en la ciudad de Dallas, Texas.
El asesinato tuvo un gran impacto en el país y el mundo entero. ¿En qué año viajó al espacio el primer ser humano? El primer ser humano en viajar al espacio fue Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, quien lo hizo el 12 de abril de 1961. Su vuelo, a bordo de la nave Vostok 1, duró aproximadamente 108 minutos, durante los cuales dio una órbita completa alrededor de la Tierra. Este hito marcó un momento crucial en la historia de la exploración espacial. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492, durante su primer viaje al Nuevo Mundo. A bordo de sus 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña, llegó a una isla en el Caribe, que él llamó San Salvador, creyendo que había encontrado una nueva ruta hacia Asia. Este histórico viaje marcó el inicio de la exploración europea en el continente americano, un acontecimiento que tendría un impacto profundo en la historia mundial, cambiando para siempre las relaciones entre Europa y las Américas. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, un acontecimiento histórico que marcó el fin de la división de Alemania y simbolizó el colapso del régimen comunista en Europa del Este. Este evento, uno de los más significativos del siglo XX, puso fin a la Guerra Fría y permitió la reunificación de Alemania. A medida que el muro caía, se dio inicio a una nueva era en las relaciones internacionales, en la que las fronteras se abrieron y la esperanza de libertad y democracia se expandió por toda Europa. Este hito representa el fin de décadas de tensiones políticas y sociales, y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia mundial. ¿Cuándo se inventó la imprenta? La imprenta fue inventada por Johannes Gutenberg alrededor de 1440 en Maguncia, Alemania. Gutenberg desarrolló un sistema de tipos móviles, lo que permitió la producción en masa de libros y documentos. Su invención revolucionó la forma en que la información se difundía, marcando el inicio de la era de la imprenta y desempeñando un papel crucial en la difusión del conocimiento y el inicio del Renacimiento. La Reforma y la Revolución Científica. La Biblia de Gutenberg, impresa alrededor de 1455, es uno de los primeros y más famosos ejemplos de esta tecnología. ¿Hace cuánto se extinguieron los dinosaurios? Los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 66 millones de años, al final del período Cretácico, durante un evento conocido como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, KPG. Se cree que la principal causa de esta extinción fue el impacto de un enorme asteroide cerca de lo que hoy es la península de Yucatán, en México, lo que provocó cambios climáticos drásticos. También se considera que actividades volcánicas masivas y cambios en el nivel del mar contribuyeron a la desaparición de los dinosaurios y muchas otras formas de vida de esa época. ¿Cuál era el nombre de pila de Che Guevara? El nombre de pila de Che Guevara era Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Fue un destacado médico, revolucionario y guerrillero, conocido por su papel en la Revolución Cubana y por sus esfuerzos en otros movimientos revolucionarios en América Latina. Su apodo Che proviene de una expresión común en Argentina, utilizada para llamar la atención o para dirigirse a alguien de manera informal. Según la Biblia, ¿cuántos años vivió Matusalén? Según la Biblia, Matusalén vivió 969 años, lo que lo convierte en la persona más longeva mencionada en las Escrituras. Este dato se encuentra en el libro del Génesis, específicamente en Génesis 5:27. La longevidad de Matusalén ha sido un tema de interés y debate durante siglos, tanto en contextos religiosos como históricos. ¿En qué país nació Adolf Hitler? Adolf Hitler nació en Austria, específicamente en la ciudad de Braunau am Inn, el 20 de abril de 1889. Aunque nació en Austria, Hitler se trasladó a Alemania en su juventud, donde más tarde se convirtió en el líder del partido nazi y asumió el poder en Alemania, lo que llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué reina británica fue hija de los reyes católicos? La reina británica que fue hija de los reyes católicos fue Catalina de Aragón. Catalina era la hija menor de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos de España. Se casó con el rey Enrique VIII de Inglaterra, convirtiéndose en la primera esposa de él. Su matrimonio y posterior anulación tuvieron un gran impacto en la historia de Inglaterra, ya que condujeron a la creación de la Iglesia Anglicana. ¿Cuánto duró la Guerra de los 100 años? La Guerra de los 100 años duró 116 años, desde 1337 hasta 1453.
Fue un conflicto prolongado entre los reinos de Inglaterra y Francia, que tuvo varias fases y causas complejas, incluidas disputas dinásticas y territoriales. Aunque se conoce como la Guerra de los 100 años, la duración total fue más larga debido a los periodos de paz intercalados entre los combates. ¿Quién fue el último faraón de Egipto? El último faraón de Egipto fue Cleopatra VII. Gobernó desde el 51 a.C. hasta su muerte en el 30 a.C. Cleopatra es famosa por su inteligencia, su habilidad política y su relación con importantes figuras romanas como Julio César y Marco Antonio. Su muerte marcó el fin del reino ptolemaico de Egipto y la anexión de Egipto al Imperio Romano, convirtiéndolo en una provincia del imperio bajo el control de César Augusto. ¿Cuál fue la primera civilización humana? La primera civilización humana generalmente considerada es la civilización sumeria, que surgió alrededor del 3500 AC en la región de Mesopotamia, en lo que hoy es el sur de Irak. Los sumerios desarrollaron una serie de innovaciones clave, como la escritura cuneiforme, un sistema avanzado de leyes, la rueda, y la creación de ciudades-estado. Esta civilización también es conocida por su religión politeísta, avances en la agricultura y arquitectura monumental, como la construcción de zigurats, templo piramidal. ¿Cuándo empezó la Revolución Rusa? La Revolución Rusa comenzó en 1917. Este evento histórico se desarrolló en dos etapas principales. 1. La Revolución de Febrero, marzo de 1917, según el calendario gregoriano, que resultó en la abdicación del zar Nicolás II y el fin del régimen imperial en Rusia. 2. La Revolución de Octubre, noviembre de 1917, en la cual los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder, estableciendo el gobierno comunista que daría inicio a la creación de la Unión Soviética. ¿Cuál fue el genocidio más grande de la historia? El genocidio más grande de la historia, en términos de víctimas humanas, fue el Holocausto. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1945, cuando el régimen nazi de Adolf Hitler intentó exterminar a los judíos. Junto con otros grupos considerados indeseables, como los gitanos, los discapacitados, los prisioneros de guerra soviéticos y los opositores políticos. Se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración, campos de exterminio y otras formas de persecución sistemática. El Holocausto es considerado uno de los crímenes más atroces de la historia humana debido a la magnitud de las muertes, la planificación meticulosa detrás de ellas y la barbaridad del trato hacia las víctimas. ¿Quién creó el Partido Comunista? El Partido Comunista fue fundado por Karl Marx y Friedrich Engels, quienes desarrollaron las bases ideológicas del comunismo en su obra El Manifiesto Comunista 1848. Este manifiesto llamó a los trabajadores del mundo a unirse y derrocar los sistemas capitalistas, proponiendo una sociedad sin clases donde los medios de producción fueran de propiedad colectiva. El primer partido comunista en la historia fue el Partido Comunista de la Unión Soviética, que surgió después de la Revolución Rusa de 1917, liderada por Vladimir Lenin y los bolcheviques. Tras la victoria bolchevique, se formó el Partido Comunista de Rusia, que más tarde evolucionó para convertirse en el Partido Comunista de la Unión Soviética, y tuvo un papel central en la creación del Estado socialista en la antigua Unión Soviética. ¿Qué famoso líder de Cuba estuvo 49 años en el poder? El famoso líder de Cuba que estuvo 49 años en el poder fue Fidel Castro. Gobernó desde 1959, cuando llegó al poder tras la Revolución Cubana, hasta su retiro en 2008. Durante su mandato, implementó un sistema socialista en la isla y fue una figura central en la política mundial durante la Guerra Fría, especialmente por sus relaciones con la Unión Soviética y su confrontación con Estados Unidos. ¿Cuándo se fundó la OTAN? La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue fundada el 4 de abril de 1949. Su creación fue impulsada por el objetivo de proporcionar una defensa colectiva contra la amenaza de expansión del comunismo y de la Unión Soviética durante los primeros años de la Guerra Fría. ¿En qué año fue asesinado Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado el 14 de abril de 1865. Fue disparado por John Wilkes Booth, un actor y simpatizante confederado, mientras asistía a una obra de teatro en el Ford's Theatre en Washington, D.C. Lincoln murió al día siguiente, el 15 de abril de 1865. ¿En qué año se hundió el Titanic? El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912. El lujoso transatlántico británico chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte durante su viaje inaugural,
lo que resultó en la pérdida de más de 1500 vidas. ¿Con cuántos años murió la reina Isabel II? La reina Isabel II, monarca del Reino Unido y otras naciones de la Commonwealth, falleció el 8 de septiembre de 2022, a los 96 años. Su reinado fue el más largo de la historia británica, abarcando más de 70 años desde su ascensión al trono en 1952 hasta su muerte. Su fallecimiento marcó el fin de una era, y su hijo, el príncipe Carlos, ascendió al trono como el rey Carlos III. ¿Cómo se llamaba en realidad el Cid Campeador? El Cid Campeador, una figura legendaria de la historia medieval de España, se llamaba en realidad Rodrigo Díaz de Vivar. Nació alrededor del año 1043 en Vivar, un pequeño pueblo cerca de Burgos. Fue un caballero y líder militar destacado en la Edad Media, famoso por su valentía en la batalla y su papel en la reconquista de la península ibérica, luchando tanto para los reyes cristianos como para los musulmanes. El título de campeador significa gran luchador o gran guerrero. ¿En qué año fue el golpe de estado de Tejero? El golpe de estado de Tejero ocurrió el 23 de febrero de 1981, en España. El teniente coronel Antonio Tejero, al mando de un grupo de guardias civiles, asaltó el Congreso de los Diputados durante una sesión parlamentaria, con el objetivo de derrocar al gobierno democrático. El golpe fracasó, y la intervención del rey Juan Carlos I, quien se mostró firme en su apoyo a la democracia, fue clave para la restauración del orden y el fin del intento golpista. ¿Qué personaje fue conocido como el rey de Macedonia? El personaje conocido como el rey de Macedonia fue Alejandro Magno, también llamado Alejandro III de Macedonia. Nació en 356 a.C. y fue uno de los más grandes conquistadores de la historia. Se convirtió en rey de Macedonia a los 20 años, tras la muerte de su padre, el rey Filipo II. Durante su reinado, Alejandro Magno creó un imperio vasto que se extendía desde Grecia hasta Egipto y desde Asia Menor hasta el noroeste de la India, llevando la cultura helénica a una gran parte del mundo conocido de la época. ¿Alrededor de qué mar vivieron los egipcios, los fenicios, los israelitas, los griegos y los romanos? Los egipcios, los fenicios, los israelitas, los griegos y los romanos vivieron principalmente alrededor del mar Mediterráneo. Este mar fue crucial para el desarrollo de sus civilizaciones, ya que sirvió como vía de comercio, comunicación y expansión territorial. Cada una de estas culturas tuvo una relación profunda con el Mediterráneo, ya sea a través del comercio marítimo, la colonización o la expansión de sus imperios. ¿En qué año se coronó a Isabel II? Isabel II de España fue coronada el 10 de octubre de 1833, después de la muerte de su padre, el rey Fernando VII. Su ascensión al trono fue un evento significativo debido a la controversia sobre su derecho al mismo, ya que el testamento de su padre la designaba heredera, pero su primo, Carlos María Isidro de Borbón, también reclamaba la corona. Esto desencadenó la Primera Guerra Carlista. Isabel II gobernó hasta 1868, cuando fue depuesta por la Revolución de la Gloriosa. ¿En qué año abdicó el rey Juan Carlos I? El rey Juan Carlos I de España abdicó el 18 de junio de 2014. Tras casi 39 años de reinado, decidió ceder el trono a su hijo, el príncipe Felipe, quien se convirtió en el rey Felipe VI. La abdicación de Juan Carlos I marcó el fin de una era en la historia de España, consolidando la monarquía parlamentaria en el país. ¿En qué continente surgió la humanidad? La humanidad surgió en el continente africano. Los primeros humanos modernos, conocidos como Homo sapiens, evolucionaron en África hace aproximadamente 200.000 años. A lo largo de miles de años, los seres humanos migraron desde África hacia otras partes del mundo, lo que llevó a la colonización de Asia, Europa, Oceanía y las Américas. ¿En qué año cayó el Imperio Romano? El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo. Este evento se considera el fin de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media en Europa. La caída fue el resultado de una combinación de factores internos y externos, incluyendo la invasión de los pueblos germánicos, la corrupción política y económica, y la debilidad del gobierno central. El último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germano Odoacro, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo hasta la caída de Constantinopla en 1453. ¿En qué etapa desaparecieron los dinosaurios? Los dinosaurios desaparecieron al final del Cretácico,
Hace aproximadamente 66 millones de años, en un evento de extinción masiva conocido como la extinción del Cretácico Terciario, KT. Por sus siglas en inglés. Este evento marcó el fin de la era mesozoica y la extinción de aproximadamente el 75% de todas las especies, incluidos los dinosaurios no aviares. Se cree que esta extinción fue causada por una combinación de factores, como el impacto de un gran asteroide y el vulcanismo masivo, que alteraron drásticamente el clima y los ecosistemas del planeta. ¿Quién descubrió Perú? Perú, como territorio, no fue descubierto en el sentido de que ya estaba habitado por diversas civilizaciones indígenas mucho antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, si nos referimos al descubrimiento desde la perspectiva de los europeos, este se atribuye a Francisco Pizarro, un conquistador español. Pizarro llegó a lo que hoy conocemos como Perú en 1532, cuando lideró la expedición que resultó en la caída del Imperio Inca, uno de los más grandes y avanzados de América precolombina. Este acontecimiento marcó el comienzo de la colonización española del territorio. Es importante destacar que, antes de la llegada de los europeos, diversas culturas, como los incaicos, los nazcas, los moche y muchas otras, ya habían habitado y desarrollado la región durante miles de años. ¿En qué año murió Napoleón? Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821. Tras su derrota en la batalla de Waterloo en 1815, fue exiliado a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde vivió los últimos años de su vida. Napoleón murió a la edad de 51 años, y las causas de su muerte han sido objeto de debate, con teorías que van desde enfermedades naturales hasta envenenamiento. Sin embargo, la versión más aceptada es que murió debido a cáncer de estómago. ¿Cuál fue la última dinastía en China? La última dinastía de China fue la dinastía Qing, que gobernó desde 1644 hasta 1912. Fue fundada por los manchúes, un pueblo originario del noreste de China, y fue la dinastía que vio el fin del Imperio chino. La dinastía Qing cayó en 1912, después de una serie de problemas internos, como rebeliones, crisis económicas y la presión de las potencias extranjeras. La Revolución Sinai, liderada por figuras como Sun Yat-sen, llevó al derrocamiento de la dinastía y al establecimiento de la República de China. Con la caída de los Qing, China puso fin a más de 2000 años de monarquía imperial. ¿En qué país se originó la civilización azteca? La civilización azteca se originó en lo que hoy es México. Específicamente, los aztecas se establecieron en el Valle de México, donde fundaron su capital, Tenochtitlán, en una isla en el lago de Texcoco, alrededor del año 1325 después de Cristo. Tenochtitlán, que más tarde se convertiría en una de las ciudades más grandes y poderosas del mundo precolombino, fue la capital del Imperio Azteca hasta su caída en 1521. Cuando fue conquistada por los españoles bajo el mando de Hernán Cortés. ¿Dónde nació Juana de Arco? Juana de Arco nació en Domremy, una pequeña aldea situada en la región de Lorena, en el noreste de lo que hoy es Francia. Su fecha de nacimiento fue el 6 de enero de 1412. Juana de Arco es famosa por su papel crucial durante la Guerra de los 100 Años, donde, guiada por visiones religiosas, lideró al ejército francés hacia varias victorias importantes contra los ingleses, contribuyendo al levantamiento de la moral de las tropas y ayudando a coronar a Carlos VII como rey de Francia. ¿Qué países fueron los miembros de los aliados en la Segunda Guerra Mundial? Los países miembros de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fueron una coalición de naciones que lucharon contra las potencias del eje, principalmente Alemania, Italia y Japón. Los principales miembros de los aliados fueron: 1. Estados Unidos. 2. Reino Unido. 3. Unión Soviética, URSS. 4. China. 5. Francia, aunque tras la caída de Francia en 1940, el gobierno de la Francia libre de Charles de Gaulle continuó luchando al lado de los aliados. Además de estos, muchos otros países se unieron a los aliados a lo largo del conflicto, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Noruega, Yugoslavia, Grecia, y muchos más. Sumando un total de más de 50 países aliados en la lucha contra las potencias del eje. La cooperación entre estos países fue clave para la victoria en 1945, y la alianza se basó en una combinación de factores militares, estratégicos, políticos e ideológicos. Después de Lenin, ¿quién fue oficialmente el líder de la Unión Soviética? Después de la muerte de Vladimir Lenin en 1924, el líder oficial de la Unión Soviética fue Joseph Stalin.
Aunque Stalin no asumió el título de líder supremo de inmediato, se consolidó como el máximo dirigente del Partido Comunista y del país tras una serie de maniobras políticas que lo posicionaron como el líder indiscutido. Stalin inicialmente ocupó varios cargos, como secretario general del Partido Comunista, y fue logrando gradualmente el control total sobre el gobierno y el partido. A lo largo de la década de 1920, Stalin derrotó a sus rivales políticos, como León Trotsky, quien había sido uno de los principales comandantes de la Revolución Rusa, y asumió el poder absoluto. Durante su mandato, Stalin implementó políticas de industrialización y colectivización, pero también encabezó purgas y represión política masiva. Stalin gobernó la Unión Soviética hasta su muerte en 1953. Ahora que estás acá, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y no olvides darle like. Estaremos subiendo más videos con interesantes temas de la historia nacional e internacional y continuemos disfrutando de este apasionante episodio sobre 100 preguntas de historia universal. ¿Quién fue la mujer más poderosa de la historia bizantina? La mujer más poderosa de la historia bizantina fue Teodora, esposa del emperador Justiniano I. Nació alrededor del año 500 después de Cristo y, a pesar de sus orígenes humildes como actriz y cortesana, se convirtió en una de las figuras más influyentes del Imperio bizantino. Teodora jugó un papel crucial en la política del imperio. Fue una asesora clave de su esposo Justiniano, y su influencia fue tan grande que, durante varias crisis, como la revuelta de Nica en el 532 después de Cristo, fue ella quien convenció a Justiniano de no huir y luchar por mantener el poder, lo que resultó en una victoria decisiva para el imperio. Teodora también fue una defensora del cristianismo ortodoxo, impulsó leyes que protegían a las mujeres, promovió la construcción de iglesias, como la Basílica de Santa Sofía, y jugó un papel importante en la promoción de reformas sociales y religiosas. Su legado perdura como una de las mujeres más influyentes en la historia política y cultural de Bizancio. ¿Cuáles fueron los 4 grandes inventos de China? Los 4 grandes inventos de la antigua China, que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la civilización humana, son: 1. La pólvora, inventada durante la dinastía Tang, alrededor del siglo IX, la pólvora se utilizó inicialmente en fuegos artificiales y más tarde revolucionó la guerra, dando origen a armas como cañones, explosivos y armas de fuego. 2. La brújula, desarrollada durante la dinastía Han, alrededor del siglo II a.C., la brújula permitió la navegación precisa, facilitando los viajes marítimos y el comercio en todo el mundo. 3. La imprenta, durante la dinastía Tang y Song, los chinos inventaron la imprenta de tipos móviles, lo que permitió la reproducción masiva de textos. Este invento tuvo un impacto profundo en la difusión del conocimiento, la educación y la cultura. 4. El papel, inventado durante la dinastía Han, alrededor del siglo II después de Cristo, el papel reemplazó otros materiales de escritura más pesados como la seda y el bambú, facilitando la difusión del conocimiento y la administración. Estos inventos fueron fundamentales no solo para el desarrollo de China, sino también para el progreso de la humanidad en general. ¿Qué país de Asia es miembro del Eje en la Segunda Guerra Mundial? Durante la Segunda Guerra Mundial, el país de Asia que fue miembro del Eje, junto con Alemania e Italia, fue Japón. Japón se alió con la Alemania nazi y el Reino de Italia, formando parte de la alianza conocida como las Potencias del Eje. Japón jugó un papel clave en el teatro de guerra del Pacífico, y su expansión imperial en Asia y el Pacífico fue una de las principales causas del conflicto. En 1941, Japón atacó a Pearl Harbor, en Hawái, que era territorio de los Estados Unidos, lo que llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Japón fue finalmente derrotado en 1945, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Segunda parte. ¿Quién fundó el socialismo científico? El socialismo científico fue fundado por Karl Marx y Friedrich Engels. Su teoría se basa en un enfoque científico del desarrollo social y económico, y se opone a las ideas utópicas del socialismo de su tiempo. La principal obra en la que desarrollaron el socialismo científico fue el Manifiesto Comunista, publicado en 1848. En el que Marx y Engels llamaron a los trabajadores del mundo a unirse en la lucha contra el sistema capitalista. El socialismo científico de Marx se fundamenta en la idea de que el desarrollo de la sociedad humana sigue leyes objetivas y materiales, y que el capitalismo inevitablemente daría paso al socialismo y finalmente al comunismo, como resultado de las contradicciones internas del sistema económico.
Para Marx y Engels, este cambio debía ser alcanzado mediante la acción de la clase obrera, que derrocaría al capitalismo y establecería una sociedad sin clases. ¿Cómo se llaman los pobladores más antiguos de España y Europa? Los pobladores más antiguos de España y Europa son conocidos como los neandertales y los Homo sapiens que llegaron después. 1. Neandertales. Los neandertales fueron una especie humana que habitó Europa, incluidas partes de la actual España, desde hace aproximadamente 400.000 a 40.000 años. Se han encontrado restos de neandertales en varias regiones de España, como en la cueva de El Sidrón en Asturias y en la Cima de los Huesos en Atapuerca, Burgos, que son algunos de los yacimientos más importantes. Estos pobladores eran robustos y adaptados al frío clima glacial de la época. 2. Homo sapiens. Los Homo sapiens, nuestra especie, llegaron a Europa hace aproximadamente 40.000 años, desplazando o hibridándose con los neandertales. Los primeros Homo sapiens que llegaron a la península ibérica también dejaron rastros, y se han encontrado herramientas y arte en lugares como las cuevas de Altamira, Cantabria, famosas por sus pinturas rupestres. En términos de poblaciones anteriores, los primeros habitantes conocidos de Europa, antes de los neandertales, fueron los Homo erectus, aunque su presencia en la península ibérica es menos documentada que la de los neandertales. En resumen, los neandertales y los primeros Homo sapiens son los pobladores más antiguos de España y Europa, seguidos por otras especies como Homo erectus. Tras la latinización de las lenguas, ¿cuál fue la otra que sobrevivió hasta nuestros días? Tras la latinización de las lenguas en Europa, que ocurrió principalmente debido a la expansión del Imperio Romano, la lengua griega fue la otra que sobrevivió hasta nuestros días, especialmente en la región del este de Europa. Aunque el latín se convirtió en la lengua dominante en gran parte del Imperio Romano y dio lugar a las lenguas romances, como el español, francés, italiano, portugués, entre otros. El griego continuó siendo una lengua viva en varias regiones, particularmente en el Imperio bizantino. La lengua griega no solo sobrevivió en el ámbito religioso, especialmente dentro de la Iglesia ortodoxa, sino que también siguió siendo hablada como lengua cotidiana en Grecia y otras regiones del este de Europa, incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. El griego moderno es la continuación de esta lengua, y es hablado en la Grecia actual y en algunas comunidades del mundo. Así, mientras que el latín dio lugar a las lenguas romances, el griego sobrevivió como una lengua clave tanto cultural como académicamente y sigue siendo hablado hasta el día de hoy. En la conquista musulmana, ¿en qué año el califato de Damasco tomó Toledo? El califato de Damasco, que formaba parte del Imperio Omeya, tomó Toledo en el año 712. Esta conquista fue parte de la expansión del Islam en la península ibérica después de la invasión musulmana de la Hispania visigoda iniciada en 711. Cuando el general musulmán Tariq ibn Ziyad derrotó al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Tras la caída de la ciudad de Toledo, que era la capital del reino visigodo, los musulmanes continuaron su avance hacia otras partes de la península. La ciudad de Toledo, ubicada en el centro de lo que hoy es España, se convirtió en un importante centro de administración bajo el dominio musulmán y jugó un papel clave en la cultura y la política de Al-Ándalus. ¿Qué monarca convocó una curia regia extraordinaria que condujo al nacimiento de las Cortes? El monarca que convocó una curia regia extraordinaria que condujo al nacimiento de las Cortes en España fue León III, rey de León. Esta curia, o asamblea de nobles y clérigos, se convocó en el siglo VIII, alrededor del año 910, en el contexto del Reino de León. Sin embargo, en el contexto de la Reconquista y del establecimiento formal de las Cortes como asamblea representativa del reino, la figura más destacada es Fernando III, rey de León y Castilla, quien en el siglo XIII consolidó las primeras Cortes en un formato más formal, con representantes de los estamentos del reino, la nobleza, el clero y los burgueses. ¿Cómo se llamaba el emir musulmán que entregó las llaves de Granada a los reyes? El emir musulmán que entregó las llaves de Granada a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, fue Boabdil, cuyo nombre completo era Abu Abdallah Muhammad XIII. Boabdil fue el último rey nazarí de Granada, y entregó la ciudad el 2 de enero de 1492, lo que marcó el fin de la reconquista en la península ibérica. Tras la rendición, Boabdil se retiró a una pequeña región de Málaga, donde vivió el resto de su vida. Esta rendición simbolizó la caída del último reino musulmán en España y la consolidación del dominio cristiano sobre toda la península. ¿A qué rey se le atribuye el imperio en el que nunca se pone el sol?
La famosa frase "el imperio en el que nunca se pone el sol" se le atribuye al rey Carlos I de España, también conocido como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta expresión hace referencia a la vastedad de su imperio, que se extendía por territorios en Europa, América, Asia y África. Debido a su extensión global, en el imperio de Carlos I siempre había alguna parte que estaba bajo el sol, ya fuera en Europa, las colonias americanas o en otros territorios de su dominio. Este lema resalta el poder y la enorme influencia de Carlos I en su época, quien gobernó durante el siglo XVI, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la historia europea. ¿Qué rey envió a la Armada Invencible contra Inglaterra y perdió? El rey que envió la Armada Invencible contra Inglaterra y perdió fue Felipe II de España. En 1588, Felipe II, quien también era rey de Portugal y otros territorios, organizó una flota de guerra masiva con el objetivo de invadir Inglaterra y derrocar a la reina Isabel I, que apoyaba a los rebeldes en los Países Bajos y que había favorecido a los piratas que atacaban los barcos españoles. La Armada Invencible fue derrotada por una combinación de factores, entre ellos las tácticas navales de los ingleses, las tormentas en el Mar del Norte y la falta de coordinación entre la flota española y las tropas en tierra. La derrota de la Armada en 1588 marcó un punto de inflexión en la historia europea, debilitando el poder naval de España y asegurando la supremacía de Inglaterra en los mares durante las siguientes décadas. ¿Qué monarca convocó una curia regia extraordinaria que condujo al nacimiento de las Cortes? El monarca que convocó una curia regia extraordinaria que condujo al nacimiento de las Cortes fue Alfonso IX de León. Esta convocatoria tuvo lugar en el año 1188, en el contexto del Reino de León, y es considerada la primera reunión representativa en la historia de la península ibérica que dio origen a las futuras Cortes. En esta curia regia, Alfonso IX convocó a los nobles, clérigos y representantes de las ciudades para discutir asuntos políticos y fiscales del reino. Aunque en sus primeras fases la institución no fue un parlamento moderno, la curia regia sentó las bases para la creación de las Cortes como una asamblea representativa que involucraba a diferentes estamentos sociales, algo que sería clave en el desarrollo político de los reinos de la península durante la Edad Media. ¿Quién fue la primera mujer de Carlos II el Hechizado? La primera esposa de Carlos II de España, conocido como Carlos II el Hechizado, fue María Luisa de Orleans. Ella era hija de Felipe de Orleans y Enriqueta de Inglaterra, y pertenecía a la Casa de Orleans. Se casaron en el año 1679, cuando Carlos II tenía 19 años y María Luisa de Orleans tenía 16. Este matrimonio fue parte de una estrategia política para fortalecer las alianzas de la Casa de Habsburgo con la familia real francesa. Sin embargo, la unión fue breve, ya que María Luisa murió en 1689 a los 26 años, debido a una enfermedad, lo que dejó a Carlos II devastado. Tras la muerte de María Luisa, Carlos II no volvió a casarse, y su vida estuvo marcada por problemas de salud y la falta de herederos, lo que contribuyó a la inestabilidad del reino. ¿Bajo el reinado de quién se creó la Guardia Civil? La Guardia Civil de España fue creada bajo el reinado de Isabel II. La institución fue fundada el 13 de mayo de 1844, por el duque de Ahumada, Francisco Javier Girón, quien era el ministro de la Gobernación en ese momento. La creación de la Guardia Civil respondió a la necesidad de mantener el orden público en un país afectado por el bandolerismo, la inestabilidad social y los levantamientos políticos, especialmente en el campo. La Guardia Civil se convirtió en una fuerza paramilitar encargada de la seguridad y el orden en todo el territorio español, tanto en áreas rurales como urbanas. Desde su creación, ha sido una de las instituciones más emblemáticas de España. ¿Quién fue el segundo presidente de la Segunda República? El segundo presidente de la Segunda República Española fue Manuel Azaña. Azaña asumió la presidencia el 10 de mayo de 1936, después de la dimisión de Niceto Alcalá Zamora, quien fue el primer presidente de la Segunda República. Manuel Azaña fue una figura clave en la política republicana española y desempeñó un papel fundamental durante los primeros años de la República, especialmente en su rol como presidente del gobierno antes de asumir la presidencia de la República. Su mandato como presidente fue marcado por la intensificación de las tensiones políticas y sociales en España, lo que culminó en el estallido de la Guerra Civil Española en julio de 1936. Azaña se mantuvo como presidente durante gran parte del conflicto hasta la derrota republicana en 1939. ¿Qué día encabezó Franco el alzamiento militar que inició la Guerra Civil?
Francisco Franco encabezó el alzamiento militar que dio inicio a la Guerra Civil Española el 17 de julio de 1936. Este levantamiento comenzó en Melilla, en el norte de África, y rápidamente se extendió por otras partes de España. Franco, que era general en ese momento, se convirtió en una de las figuras clave del bando sublevado. A partir de ese día, el país se dividió en dos facciones, los republicanos, que defendían el gobierno de la Segunda República, y los nacionales, dirigidos por Franco, que luchaban por establecer un régimen autoritario. La guerra civil se prolongó hasta 1939, cuando Franco salió victorioso y estableció una dictadura que duró hasta su muerte en 1975. ¿En qué año se celebraron las primeras elecciones bajo la nueva Constitución? Las primeras elecciones bajo la nueva Constitución de 1978 de España se celebraron el 15 de junio de 1977. Estas elecciones fueron un hito importante en la transición a la democracia, ya que se celebraron tras la muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de las libertades políticas en el país. Fue el primer proceso electoral democrático en España en más de 40 años. En estas elecciones, se eligió a las Cortes Generales, el Parlamento, y su principal tarea fue redactar una nueva constitución que garantizara la democracia y los derechos fundamentales para todos los ciudadanos españoles. La Constitución de 1978 fue finalmente aprobada el 6 de diciembre de 1978 en un referéndum. ¿Cuántos presidentes ha tenido la democracia española en total hasta Pedro Sánchez? Hasta Pedro Sánchez, España ha tenido 7 presidentes del gobierno en el periodo democrático tras la aprobación de la Constitución de 1978. Aquí está la lista de los presidentes. 1. Adolfo Suárez, 1976 a 1981, fue el primer presidente tras la muerte de Franco y la transición a la democracia. 2. Leopoldo Calvo Sotelo, 1981 a 1982, sucedió a Suárez después de su dimisión. 3. Felipe González, 1982 a 1996, fue el primer presidente socialista de la democracia española. 4. José María Aznar, 1996 a 2004, líder del Partido Popular, fue presidente durante 2 legislaturas. 5. José Luis Rodríguez Zapatero, 2004 a 2011, fue presidente tras Aznar y lideró el país durante la crisis económica global. 6. Mariano Rajoy, 2011 a 2018, otro presidente del Partido Popular, cuyo mandato estuvo marcado por la crisis económica y el desafío independentista catalán. 7. Pedro Sánchez, 2018, presente, actual presidente y líder del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Cada uno de estos presidentes ha desempeñado un papel crucial en la evolución de la democracia española y en las principales cuestiones políticas y sociales del país. ¿Con qué nombre se conoce el escándalo que obligó al presidente estadounidense Richard Nixon a dimitir? El escándalo que obligó al presidente estadounidense Richard Nixon a dimitir se conoce como el escándalo Watergate. Este escándalo comenzó en 1972 cuando se descubrió que miembros de la campaña de reelección de Nixon habían infiltrado las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate de Washington, D.C. para espiar a la oposición. A medida que la investigación avanzaba, se reveló que Nixon y su administración intentaron encubrir su implicación en el hecho. La presión pública y las investigaciones del Congreso llevaron a Nixon a enfrentar un posible juicio de destitución, impeachment, y ante la inminente amenaza de ser destituido. Nixon renunció el 9 de agosto de 1974. Su dimisión fue un hecho histórico, ya que fue el primer presidente de los Estados Unidos en renunciar al cargo. ¿Qué emperador romano legalizó el cristianismo? El emperador romano que legalizó el cristianismo fue Constantino I, conocido como Constantino el Grande. En el año 313 después de Cristo, emitió el Edicto de Milán, que otorgó libertad religiosa en el Imperio Romano, permitiendo que los cristianos practicaran su fe sin persecuciones. Este edicto puso fin a siglos de persecución contra los cristianos y estableció las bases para que el cristianismo se convirtiera en una de las religiones principales del imperio. Además, Constantino jugó un papel clave en el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, que buscó consolidar las doctrinas cristianas. ¿Qué hito informático de 1969 cambiaría radicalmente el curso de la historia de la humanidad? El hito informático de 1969 que cambiaría radicalmente el curso de la historia de la humanidad fue la creación de ARPANET. Este fue el primer paso hacia lo que más tarde se conocería como Internet. ARPANET, red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada.
Fue una red de computadoras inicialmente financiada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para conectar diversas universidades y centros de investigación. En octubre de 1969, ARPANET logró su primer mensaje exitoso, que se envió como prueba de conexión entre dos computadoras en universidades de California y Utah. El mensaje se intentó enviar como login, pero el sistema falló después de las dos primeras letras, lo que reflejó los primeros pasos tímidos de una tecnología que cambiaría el mundo. Este avance fue crucial, ya que sentó las bases de la interconexión global de computadoras, que evolucionaría para convertirse en la vasta red de información y comunicación conocida como Internet. Este desarrollo ha tenido un impacto profundo en casi todos los aspectos de la sociedad moderna, desde las comunicaciones hasta el comercio, la educación y la cultura global. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? El primer presidente de Estados Unidos fue George Washington. Fue elegido como presidente en 1789 y asumió el cargo el 30 de abril de 1789, después de la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos. Washington fue elegido por unanimidad y sirvió 2 mandatos consecutivos hasta 1797. Su liderazgo durante la Revolución Americana y su papel clave en la formación del nuevo gobierno estadounidense lo convirtieron en una figura central en la historia del país. ¿A quién se le conoce como el Libertador de América? El título de El Libertador de América se le otorga a Simón Bolívar, un líder militar y político venezolano que jugó un papel fundamental en la independencia de varios países sudamericanos del Imperio Español. Bolívar lideró las luchas por la independencia en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad en América Latina. Gracias a sus esfuerzos, Bolívar no solo ayudó a liberar a estos países, sino que también soñó con una gran unión de naciones sudamericanas. Aunque su sueño de una gran confederación, la Gran Colombia, no perduró, su legado como libertador sigue siendo de gran importancia en la historia de América Latina. ¿Qué facción dirigió Mao Zedong durante la Guerra Civil China? Mao Zedong dirigió la facción comunista durante la Guerra Civil China, que tuvo lugar entre 1927 y 1949. Esta guerra enfrentó al Partido Comunista de China, PCC, liderado por Mao Zedong, contra el Partido Nacionalista, Kuomintang o KMT, liderado inicialmente por Sun Yat-sen y luego por Chiang Kai-shek. La facción de Mao Zedong, apoyada principalmente por campesinos y trabajadores, luchó por establecer un gobierno comunista en China. A pesar de la superioridad militar y de recursos del Kuomintang, los comunistas prevalecieron después de años de guerra, y en 1949 Mao proclamó la fundación de la República Popular China, estableciendo un régimen comunista que perdura hasta la fecha. ¿Cuándo se inventó la escritura? La escritura se inventó alrededor del 3500 AC en diversas civilizaciones antiguas, pero la primera forma reconocida de escritura surgió en Mesopotamia, actual Irak, con los sumerios. Ellos desarrollaron un sistema de escritura conocido como cuneiforme, que inicialmente se usaba para llevar registros comerciales y administrativos. Este sistema se realizaba tallando símbolos en tablillas de arcilla con una cuña. Simultáneamente, en el antiguo Egipto, alrededor del 3000 AC, surgió la escritura jeroglífica, que era más pictográfica y se utilizaba principalmente en monumentos y tumbas. Ambas escrituras marcaron el inicio de la historia registrada y fueron fundamentales para el desarrollo de la civilización, el comercio, la religión y la administración en sus respectivas culturas. ¿Quién fue el primer emperador romano que se hizo cristiano? El primer emperador romano que se hizo cristiano fue Constantino I, también conocido como Constantino el Grande. Constantino se convirtió al cristianismo y jugó un papel crucial en su expansión. En el año 312 después de Cristo, antes de la batalla del Puente Milvio, Constantino tuvo una visión en la que vio una cruz en el cielo, acompañado de las palabras in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Tras ganar la batalla, Constantino adoptó el cristianismo como religión personal y, en 313 después de Cristo, emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y otorgó libertad religiosa en el Imperio Romano, poniendo fin a siglos de persecución contra los cristianos. Constantino también convocó el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo para resolver las disputas teológicas dentro del cristianismo y establecer una doctrina unificada. Su reinado marcó el comienzo de la conversión del Imperio Romano al cristianismo. ¿Dónde y cuándo pintó Miguel Ángel la bóveda de la Capilla Sistina? Miguel Ángel pintó la bóveda de la Capilla Sistina en el Vaticano, Roma, entre los años 1508 y 1512.
Este trabajo monumental fue solicitado por el Papa Julio II, quien encargó a Miguel Ángel la tarea de pintar la bóveda de la Capilla Sistina, que originalmente estaba decorada con estrellas y motivos sencillos. Miguel Ángel, aunque inicialmente reticente, aceptó el encargo y transformó la bóveda en una de las obras más importantes del Renacimiento, con escenas de la Biblia como la creación de Adán y otras representaciones del Antiguo Testamento. La obra es considerada una de las más grandes realizaciones artísticas de la historia. ¿Dónde se construyó la gran ciudad de Teotihuacán? La gran ciudad de Teotihuacán se construyó en el Valle de México, en lo que hoy es el México Central, en el Estado de México. Teotihuacán fue una de las ciudades más importantes y misteriosas de la Mesoamérica prehispánica. Se desarrolló aproximadamente entre los siglos I y VII después de Cristo y fue conocida por su impresionante arquitectura, incluyendo la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Avenida de los Muertos. Teotihuacán fue una de las mayores ciudades de la época y un centro cultural, político y religioso influyente en la región. ¿Cuál fue el último emperador inca? El último emperador inca fue Atahualpa. Fue el último gobernante del imperio inca antes de la llegada de los conquistadores españoles. Atahualpa ascendió al trono en 1532 tras una guerra civil que enfrentó a él y a su hermano Huáscar, quien también luchaba por el poder. Atahualpa fue capturado por el conquistador español Francisco Pizarro durante la famosa batalla de Cajamarca, en la que las fuerzas españolas, con un número significativamente menor, lograron apresarlo. A pesar de pagar un enorme rescate en oro y plata para su liberación, Atahualpa fue ejecutado por los españoles en 1533, lo que marcó el fin del Imperio Inca. ¿En qué fecha y ciudad se firmó el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América? El Acta de Independencia de los Estados Unidos de América fue firmada el 4 de julio de 1776 en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. La firma tuvo lugar en el Salón de la Independencia, un edificio histórico donde se redactó y aprobó el Declaración de Independencia por el Segundo Congreso Continental. Esta fecha es ahora celebrada anualmente como el Día de la Independencia en los Estados Unidos. ¿Quién es el patriota suramericano conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho? El patriota suramericano conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho es Antonio José de Sucre. Sucre fue uno de los principales líderes militares de la Guerra de Independencia de Sudamérica contra el dominio español. El título de Gran Mariscal de Ayacucho le fue otorgado debido a su victoria decisiva en la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, en la que logró una de las derrotas más significativas para las fuerzas realistas, asegurando la independencia de Perú y de la Gran Colombia. La unión de varios países sudamericanos que abarcaba territorios de lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sucre fue un gran compañero de Simón Bolívar y se destacó tanto por su habilidad militar como por su integridad. Además, desempeñó importantes funciones políticas y diplomáticas en los países recién independizados. ¿Dónde y cuándo se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad? Los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad se celebraron en Atenas, Grecia, del 6 al 15 de abril de 1896. Estos Juegos marcaron el renacimiento de los Juegos Olímpicos tras su abolición en la antigüedad. Fueron organizados por el barón Pierre de Coubertin, quien es considerado el fundador del Comité Olímpico Internacional, COI, con el objetivo de promover la paz y la cooperación internacional a través del deporte. En los Juegos de 1896 participaron atletas de 13 países y se competía en 43 eventos de 9 deportes diferentes. Este evento fue clave en la historia de los deportes y las competiciones internacionales, estableciendo la tradición de los Juegos Olímpicos modernos. ¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico, científico y literario que tuvo lugar entre los siglos XIV y XVII, especialmente en Italia, y que marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Se caracteriza por el renacer del interés en las culturas clásicas de la antigua Grecia y Roma, promoviendo la razón humana, el individuo y el progreso. Entre los elementos clave del Renacimiento se encuentran 1. Humanismo. El Renacimiento vio el florecimiento del humanismo, una corriente filosófica que ponía al ser humano en el centro del universo, valorando la dignidad, la capacidad de razonamiento y la creatividad del individuo. 2. Arte y arquitectura. Este periodo fue conocido por un enorme avance en las artes visuales, destacando artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, quienes transformaron la pintura, la escultura y la arquitectura con nuevas técnicas como la perspectiva y el estudio detallado de la anatomía humana.
3. Ciencia y conocimiento. Durante el Renacimiento, figuras como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler realizaron descubrimientos cruciales en astronomía, física y otras ciencias, lo que llevó al cuestionamiento de las ideas medievales y el inicio de la revolución científica. 4. Literatura. Los escritores del Renacimiento, como Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio y Erasmo de Rotterdam, exploraron nuevos temas, como la moralidad, el amor, la política y la filosofía, usando las lenguas vernáculas, lo que permitió que sus obras llegaran a un público más amplio. 5. Innovaciones tecnológicas. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV permitió una mayor difusión de libros, conocimientos y ideas, lo que facilitó el acceso al aprendizaje y la educación. El Renacimiento fue fundamental para el progreso en casi todas las áreas del conocimiento humano y estableció las bases de la modernidad. A lo largo de este periodo, Europa experimentó un resurgimiento cultural y un cambio profundo en la forma en que las personas veían el mundo. ¿Cuáles son las principales características de la Edad Moderna? La Edad Moderna es el periodo histórico comprendido aproximadamente entre los siglos XV y XVIII, que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la era contemporánea. A continuación, te detallo sus principales características. 1. Renacimiento cultural. En el Renacimiento, que surge en el siglo XV, se redescubren los valores de la antigüedad clásica, Grecia y Roma, y se da un renacer del arte, la ciencia y la filosofía. Los valores humanos y la razón se convierten en el centro del pensamiento, impulsando el humanismo. 2. Desarrollo de la ciencia. Durante la Edad Moderna, se inicia la revolución científica. Científicos como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton realizan descubrimientos fundamentales que cambian la comprensión del cosmos y las leyes de la naturaleza, desafiando las concepciones medievales. 3. Expansión territorial y descubrimientos geográficos. La Edad Moderna es testigo de una intensa expansión territorial, marcada por las grandes exploraciones y descubrimientos. Figuras como Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes abren nuevas rutas hacia América, Asia y el Pacífico. Este fenómeno da lugar a la creación de vastos imperios coloniales, especialmente por parte de España, Portugal, Inglaterra y Francia. 4. Reformas religiosas y aparición del protestantismo. En el siglo XVI, Martín Lutero y otros líderes religiosos inician la Reforma protestante, desafiando la autoridad de la Iglesia católica y creando nuevas ramas del cristianismo. Esto provoca una gran división religiosa en Europa y da paso a la contrarreforma impulsada por la Iglesia católica. 5. Consolidación del Estado-nación y absolutismo. Durante la Edad Moderna, se consolidan los estados nacionales con monarquías absolutistas. Reyes como Luis XIV de Francia o Felipe II de España ejercen un control centralizado y absoluto sobre sus territorios, marcando la consolidación de las grandes monarquías europeas. 6. La Ilustración. En los siglos XVII y XVIII, surge un movimiento intelectual conocido como la Ilustración, que promueve el racionalismo, la libertad individual y la igualdad. Filósofos como Voltaire, Montesquieu, Rousseau y John Locke influyen en el pensamiento político y social, promoviendo ideas que eventualmente desembocarían en la Revolución Francesa y en cambios fundamentales en la organización política y social. 7. Avances en las artes y la literatura. La Edad Moderna también es conocida por su florecimiento en las artes, la arquitectura, la pintura y la literatura. Artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Shakespeare o Velázquez dejan un legado perdurable que sigue siendo referente en la cultura mundial. 8. Revolución industrial. Hacia el final de la Edad Moderna, especialmente en el siglo XVIII, comienza a gestarse la revolución industrial. Un cambio radical en las formas de producción y trabajo que transformará la economía y la sociedad mundial, dando paso al mundo contemporáneo. Estas características convierten a la Edad Moderna en un periodo fundamental para el desarrollo de la civilización occidental y de gran importancia en la historia mundial. ¿Qué fue el imperialismo? El imperialismo fue una política y práctica de expansión territorial y dominación ejercida por un país sobre otros. Durante el siglo XIX y principios del XX, el imperialismo se tradujo en la expansión de potencias europeas, como Reino Unido, Francia, Alemania y Bélgica, que establecieron imperios coloniales en África, Asia y el Pacífico. A través de la conquista militar, la colonización y la imposición de su influencia económica, política y cultural, los países imperialistas controlaban vastos territorios y recursos. ¿De qué forma surgió el fascismo? El fascismo surgió a principios del siglo XX en Europa, impulsado por la crisis económica y social tras la Primera Guerra Mundial.
Movimientos radicales como el fascismo, liderados por figuras como Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania, ganaron fuerza al prometer orden, estabilidad y una respuesta autoritaria al descontento popular. Se caracterizó por el nacionalismo extremo, el totalitarismo, el militarismo y el rechazo a la democracia. El fascismo buscaba un control absoluto del Estado, utilizando propaganda y violencia para consolidar el poder y llevar a cabo una política de expansión. ¿Cuáles son los países miembros de la Unión Europea? La Unión Europea, UE, está formada por 27 países miembros. A continuación, se presenta la lista de los países que la componen. 1. Alemania. 2. Austria. 3. Bélgica. 4. Bulgaria. 5. Chipre. 6. Croacia. 7. Dinamarca. 8. Eslovaquia. 9. Eslovenia. 10. España. 11. Estonia. 12. Finlandia. 13. Francia. 14. Grecia. 15. Hungría. 16. Irlanda. 17. Italia. 18. Letonia. 19. Lituania. 20. Luxemburgo. 21. Malta. 22. Países Bajos. 23. Polonia. 24. Portugal. 25. Rumanía. 26. Suecia. 27. República Checa. Estos países comparten políticas y acuerdos comunes en áreas como comercio, derechos humanos, medio ambiente, seguridad y muchas otras cuestiones. La UE fue fundada para promover la integración económica y política en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las principales características de la Edad Contemporánea? La Edad Contemporánea, finales del siglo XVIII hasta la actualidad, se caracteriza por revoluciones políticas como la Revolución Francesa, la industrialización y avances tecnológicos que transformaron la economía. El inicio de las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, la descolonización de territorios y el fin de los imperios coloniales, así como la globalización y el aumento de la interconexión mundial. Además, se destacó el progreso en derechos humanos y la aparición de diversos movimientos sociales que han influido en la política y sociedad actuales. ¿Qué consecuencias ha tenido el Internet en la historia reciente? El Internet ha tenido un impacto transformador en la historia reciente, revolucionando la comunicación, el acceso a la información y la economía global. Ha permitido una conectividad instantánea, facilitando la educación, el comercio electrónico y el teletrabajo, mientras ha planteado nuevos desafíos en privacidad, seguridad y desinformación. También ha influido en la política, la sociedad y la cultura, impulsando movimientos sociales y cambiando la forma en que las personas interactúan y consumen contenido. Sin duda, el Internet ha remodelado el mundo moderno, creando tanto oportunidades como complejos problemas. ¿Qué fue la Guerra de Corea? La Guerra de Corea, 1950 a 1953, fue un conflicto entre Corea del Norte, apoyada por China y la URSS, y Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y aliados de la ONU. Comenzó cuando Corea del Norte invadió el sur con el fin de unificar la península bajo el comunismo. La guerra terminó en un armisticio sin un tratado de paz, dejando a la península dividida en dos, con Corea del Norte como un estado comunista y Corea del Sur como una nación capitalista. ¿Qué fue la Guerra de Vietnam? La Guerra de Vietnam, 1955 a 1975, fue un conflicto entre Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, y Vietnam del Norte, respaldado por la URSS y China. El conflicto surgió en el contexto de la Guerra Fría, con Estados Unidos tratando de evitar la expansión del comunismo en el sudeste asiático. A pesar de la intervención militar estadounidense, la guerra se prolongó y resultó en grandes bajas. Finalmente, en 1975, las fuerzas comunistas del norte tomaron Saigón, unificando Vietnam bajo el régimen comunista. La guerra dejó profundas consecuencias políticas y sociales tanto en Vietnam como en Estados Unidos. ¿Qué fue la Revolución China? La Revolución China fue un proceso de lucha política y social que culminó con la victoria del Partido Comunista Chino, PCC, y la fundación de la República Popular China en 1949. Tras años de guerra civil entre el PCC, liderado por Mao Zedong, y el Kuomintang, KMT, la invasión japonesa interrumpió temporalmente el conflicto. Sin embargo, tras la derrota de Japón, el PCC logró el apoyo popular, especialmente en las áreas rurales, y derrotó al KMT, que se encontraba debilitado.
El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó el nuevo régimen comunista, lo que marcó el fin de la guerra civil y un cambio radical en la política y sociedad china. ¿Quién fue Benito Mussolini? Benito Mussolini, 1883 a 1945, fue el líder del movimiento fascista en Italia, fundador del Partido Nacional Fascista y primer ministro desde 1922. Estableció un régimen autoritario, promoviendo el nacionalismo y la supresión de la oposición. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia se alió con la Alemania nazi, pero tras el fracaso del conflicto, Mussolini fue derrocado en 1943 y ejecutado en 1945. Su figura es un símbolo del fascismo y su legado es controvertido. ¿De qué forma se organizaba la Iglesia durante la Edad Media? Durante la Edad Media, la Iglesia católica estaba organizada jerárquicamente, con el Papa en Roma como máxima autoridad. Los cardenales asesoraban al Papa y elegían a su sucesor. Los arzobispos supervisaban provincias eclesiásticas, mientras que los obispos gobernaban diócesis locales. El clero, compuesto por sacerdotes y diáconos, atendía a las comunidades, administraba sacramentos y enseñaba la doctrina. Los monjes y abades, en los monasterios, se dedicaban a la oración, el trabajo y la preservación del conocimiento. Los laicos, aunque no pertenecían al clero, participaban activamente en la vida religiosa. ¿Quién fue Julio César? Julio César, 100 a.C., 44 a.C., fue un líder militar y político romano. Famoso por expandir el Imperio Romano durante las guerras de las Galias y por sus victorias en la guerra civil contra Pompeyo. Se convirtió en dictador perpetuo y realizó importantes reformas políticas, sociales y económicas. Su muerte en 44 a.C., a manos de un grupo de senadores romanos, marcó el fin de la República Romana y el comienzo de la transición hacia el imperio, bajo su heredero adoptivo, Octavio Augusto. ¿Quién fue el primer emperador romano? El primer emperador romano fue Augusto, César Augusto, nacido como Cayo Julio César Octaviano el 23 de septiembre del 63 a.C. Fue el heredero adoptivo de su gran tío abuelo Julio César y, tras la caída de la República Romana, logró consolidar su poder tras una serie de victorias en las guerras civiles. En el 27 a.C., el Senado romano le otorgó el título de Augusto, lo que marcó el inicio del Imperio Romano y el fin de la República. Su gobierno, que duró hasta su muerte en el 14 después de Cristo, es conocido como la Era de la Pax Romana, un periodo de estabilidad y prosperidad para Roma. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso de interconexión e integración de los países y sus economías, culturas, sociedades y sistemas políticos, impulsado por avances en tecnología, comunicaciones y transporte. Este fenómeno ha permitido la expansión del comercio, la circulación de capitales, la movilidad de personas y el intercambio cultural a nivel mundial. La globalización ha facilitado la creación de mercados globales y la cooperación internacional, pero también ha generado desafíos como las desigualdades económicas, la homogeneización cultural y las tensiones políticas entre naciones. ¿Quién inventó la cámara fotográfica? La invención de la cámara fotográfica fue el resultado de varios avances. Joseph Nicephore-Niépce capturó la primera fotografía permanente en 1826, conocida como vista desde la ventana en Legras. Sin embargo, fue Louis Daguerre quien perfeccionó el proceso en 1839, creando el daguerrotipo, el primer procedimiento fotográfico comercialmente viable. Ambos contribuyeron al desarrollo de la fotografía. ¿Cómo se les llama a los juegos celebrados en honor a los dioses del Olimpo? Los juegos celebrados en honor a los dioses del Olimpo se llaman Juegos Olímpicos. Estos juegos eran una serie de competiciones deportivas que se celebraban en la antigua Grecia en honor a Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, en el santuario de Olimpia. Los primeros Juegos Olímpicos se realizaron en el año 776 a.C. y se llevaban a cabo cada 4 años. ¿Qué fue la Guerra Civil de los Estados Unidos? La Guerra Civil de los Estados Unidos, 1861 a 1865, fue un conflicto entre los estados del norte, la Unión, y los estados del sur, la Confederación, que querían mantener la esclavitud. La guerra terminó con la victoria de la Unión y la abolición de la esclavitud a través de la Enmienda 13 de la Constitución de los Estados Unidos. Este conflicto fue crucial para la preservación de la nación y el inicio de un proceso de reconstrucción social y económica. ¿Qué fueron las cruzadas?
Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares impulsadas por la Iglesia Católica entre los siglos XI y XIII, con el objetivo de recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados del control musulmán. Fueron motivadas por la fe religiosa, pero también por intereses políticos y económicos. La primera cruzada, iniciada en 1096, resultó en la toma de Jerusalén por los cristianos. Sin embargo, las cruzadas fracasaron en su objetivo final de mantener la región bajo control cristiano y dejaron un legado de conflicto religioso y cultural entre el cristianismo y el islam. ¿Qué fue el Antiguo Egipto? El Antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo, existiendo desde alrededor del 3100 AC hasta el 30 a.C., cuando fue conquistada por Roma. Fue conocido por sus avances en arquitectura, matemáticas, medicina y arte. La civilización egipcia se basaba en el Nilo, cuyo río proporcionaba una fuente constante de agua y fertilidad para la agricultura. Los egipcios también crearon una rica cultura religiosa, con creencias en la vida después de la muerte y la construcción de monumentales pirámides, como la de Keops. ¿Quién fue Albert Einstein? Albert Einstein, 1879 a 1955, fue un físico teórico alemán, conocido por desarrollar la teoría de la relatividad, que transformó la comprensión de la gravedad, el espacio y el tiempo. Su famosa ecuación E igual a mc2 igual a mc acento circunflejo 2 igual a mc2 mostró la equivalencia entre masa y energía. También hizo importantes contribuciones en mecánica cuántica y cosmología. En 1921, recibió el Premio Nobel de Física por su explicación del efecto fotoeléctrico, un avance clave para la teoría cuántica. Espero les haya gustado este breve resumen de lo que fue 100 preguntas de historia universal. No olvides suscribirte y darle like a nuestro canal. Estaremos subiendo más información de los acontecimientos más importantes porque somos cazadores de la historia.